Somos educación de alta calidad, somos enseñanza y solidaridad. Formamos con respeto, responsabilidad y disciplina. Somos COPESEP, educación de calidad. Vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. El Centro Educativo Pindeco y la cooperativa del Centro Educativo Pindeco, es un gusto darle la bienvenida al máster Jorge Andrés Fonseca Brenes, un muy cercano colaborador de nuestra institución, un gran colaborador de Buenos Aires en el tema de educación y específicamente en el tema de las artes. Verdaderamente un iniciador y una persona a quien vale la pena tener cerca por el ánimo, por el entusiasmo que pone en cada una de sus tareas. Ya tuvimos una experiencia de una charla con don Jorge el martes pasado. Hoy tenemos una parte que va a ser asimismo sumamente provechosa para todas, con respecto al tema del arte y el tema de la neuroeducación. Dos temas que vale la pena tener en cuenta y que nos pueden ayudar mucho para el desarrollo de nuestras actividades diarias. Seamos padres de familia, seamos estudiantes, seamos docentes o tan solo seamos personas deseosas de mejorarnos. Así que sin más preámbulo, le agradecemos a don Jorge su presencia hoy, el tiempo que nos da y nos disponemos para apreciar y aprovechar la charla de hoy jueves. Don Jorge, todo suyo. Ok, muchas gracias, Luis. Un saludo a todos y a todas, ¿verdad? Como decía Luisito, el martes pasado tuvimos la dicha de compartir un tema que fue muy bonito, ¿verdad? Que era lo que era inteligencia emocional. Y de cierta forma este tema de hoy es una continuación de lo que estuvimos hablando el martes, solo que ahora enfocado un poquito más hacia las artes, enfocado un poquito más hacia nuestra realidad cotidiana, pero desde un punto de vista más artístico, ¿verdad? Entonces, entonces como decía ahí, veo un par que estuvieron el pasado martes, entonces tomémoslo como una continuación, ¿verdad? Y ok, antes de comenzar, de verdad agradecerles el hecho de que ustedes estén por acá. Estamos hablando que si usted se interesa en este tema de las artes y la mente, desde mi perspectiva, creo que demuestra que usted es una persona sensible, una persona que de verdad tiene como la capacidad de entender que las artes son más que una fuente de entretenimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio, ¿verdad? Y quiero comenzar básicamente con esta diapositiva que están viendo ahí, una frase que dice: soy sujeto, si me hubieran hecho objeto sería objetivo. ¿Por qué quiero comenzar con eso? Si lo vemos a nivel de educación, yo siempre he dicho que el sistema educativo es como una gran máquina de hacer carne molida, una cosa así, ¿verdad? Donde de un pronto a otro, qué sé yo, todos los echan ahí en la maquinita y todos tenemos que salir igual, ¿verdad? Lo vemos con pruebas nacionales, lo vemos con los estándares de calidad de la educación, etcétera, donde se supone que todos tenemos que estar bajo un estándar como tal. Y eso de cierta forma nos despersonaliza. Eso de cierta forma hace que perdamos el sentido de seres humanos como tal, pese a que muchas veces a uno en la formación docente, en la U, le dicen: mira, acordate que está Maslow, por ejemplo, la pirámide famosa, ¿verdad? Con las necesidades, la contextualización de Vygotsky, por ejemplo, y así un montón de teorías que nos ayudan a ser tal vez mejores docentes, pero en el sistema educativo muchas veces se nos olvida en la praxis cotidiana o por cómo está diseñado y comenzamos a despersonalizar, entonces ya no vemos sujetos, sino vemos objetos, ¿verdad? Y ahí es donde entonces comenzamos a muchas veces a sistematizarnos nosotros también, desentendiéndonos de la persona, entonces se nos olvida que tenemos un ser que tiene sueños. Y vean qué bonita esa frase que dice ahí: los sueños son un estado ideal, las metas un estado real. Los sueños son metas con alas. Ahorita en medio de la pandemia, la meta de muchos o de muchas puede ser pasar el año, por ejemplo, ¿verdad? Pese a que las interrupciones que hayan tenido en el proceso, algunos, en el caso como todo el curso lectivo ha estado
constante, ¿verdad? Entonces, inmediatamente vemos que eso es una meta. ¿Por qué? Porque tal vez el sueño es llegar a ser doctor, enfermero, músico, inclusive un artista, no sé, ¿verdad? Entonces, y hoy se está preparando para ese sueño que ahorita tiene alas, ir subiendo poquito a poco hasta alcanzarlo en los peldaños del esfuerzo cotidiano. Entonces quería comenzar con esta frasecita porque partiendo de eso, creo que es muy importante hablar de por qué educarnos. En el contexto económico mundial, se habla que están cayendo diferentes potencias y se están levantando unas nuevas. Por un lado tenemos la caída del euro y el dólar en precio, ¿verdad? Entonces, si vemos cómo fluctúa, ¿verdad? Especialmente cuando China hace un movimiento, el dólar tiende a la baja o viceversa, ¿verdad? Y entonces tenemos una guerra entre potencias actualmente, la cual nosotros deberíamos de irnos preparando para todo lo que conlleva en el marco político, económico y social este tipo de actividades que realizan las potencias. Y muchísimo más ahora en medio del COVID, ¿verdad? Es sumamente importante irnos preparando. Y es que, hablando específicamente de artes, muchas veces se nos dice que el arte como tal, no sé, en la mayoría de los países de Latinoamérica uno dice, soy artista, y casi que le dicen, ¿y qué hace para vivir? Porque no conceptualizamos el arte como una fuente de empleo, como una profesión, sino más bien como un pasatiempo muchas veces. Pero las empresas, las transnacionales, sin importar, también necesitan artistas. Necesitan quien les haga el diseño gráfico, por ejemplo, de su publicidad. Necesita, por ejemplo, hablemos de los teléfonos móviles que todo el mundo ahorita, ¿verdad?, utiliza, ¿verdad? Entonces, algún artista se sentó, por ejemplo, a diseñar eso, el color, la forma. O de un pronto a otro, también piensen en los ringtones, ¿verdad? O todos los sonidos que trae predeterminados. Eso fue obra de algún músico y no solo del músico. También necesitó tal vez un estudio de grabación para poder grabar ese sonidito que ahora todo el mundo escucha cada vez que tiene una llamada, por ejemplo. Entonces, las artes van más allá que una fuente de entretenimiento. Y ante el surgimiento de nuevas potencias como China, algunos teóricos dicen que Brasil tiende a ser potencia también a un mediano plazo. Entonces, si nosotros aquí en Costa Rica estamos usando ahorita mucho el término de la finquita, ¿verdad? Que somos una finquita. Bueno, pero si esta finquita se independizó de Europa, aunque seamos chiquititos, tenemos que por ver tal vez las barbas en remojo, porque si nos vemos potencialmente de que Estados Unidos está, digamos, decayendo como potencia, yo diría que entonces nos independizamos de Europa para dependizarnos de una potencia, tal vez no muerta, como lo pongo ahí en la diapositiva, ¿verdad? Tomando las palabras de Francisco Escobar, sino como una, no sé, se lo voy a poner así, digamos que el Mickey Mouse ya está chimuelo, ya está viejito, ya está arrugado, ya no es el mismo, la cajita feliz no es tan feliz. ¿Me explico? ¿Verdad? Porque si vemos los problemas a nivel de salud, a nivel de educación, de cultura, un montón de cosas que está teniendo el norte, entonces, de ahí, eso nos afecta directamente. Entonces ahí necesitamos educarnos para crear conciencia de qué es lo que tenemos nosotros como país, educarnos para crear nosotros conciencia de qué y cómo podemos salir adelante con nuevas propuestas, ¿verdad? Con nuevas políticas y con nuevas acciones emprendedoras como tal. Yo creo que es sumamente importante también analizar dentro del contexto sociocultural un poco el hecho de que la ciencia muchas veces ya está pretendiendo hacer Dios, pero por otro lado tenemos mucha parte de la religión que se ha convertido en un negocio. ¿Y por qué lo digo así? Porque mucha gente también ha dejado de ir de las iglesias. Y si lo vemos desde el punto de vista social, las iglesias son fuentes también donde se transmiten muchos valores como tal, independientemente del credo que se tenga. Mucho centro para transmitir valores y convivencia como tal. Y si la gente deja de ir ahí, entonces necesitamos otro escape para poder transmitir valores, para poder transmitir este tipo de vivencias. Y ahí es donde las artes juegan un papel importante también, porque las artes nos permiten compartir. Y es que a través de la historia, el arte siempre ha sido un medio de sensibilización. Vean que, por ejemplo, ahorita como en medio de la pandemia, lo primero que se hizo fue buscar canciones o crear canciones que tuvieran que ver con ánimo, vamos para adelante, vamos, ¿verdad?
afiches, logos, campañas se están dando ahorita, ¿verdad? Para poder sacar este asunto. Estamos sensibilizando la sociedad. El artista tiene esa función social, pero yo creo que también, y aquí hago el paréntesis, también en este momento es tiempo de ser solidario con el artista, ¿verdad? Ahorita que no se está pudiendo trabajar como tal. Y a través de la historia, creo que, por ejemplo, si yo a alguien le digo Grecia, ¿qué piensa? Por ejemplo. Si le digo Egipto, ¿qué piensa? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué lo digo así? Porque cuando usted dice Egipto, por ejemplo, la mayoría de las personas lo primero que piensan son las pirámides. Y las pirámides son arte. ¿Me explico? Si hablo de Grecia, muy probablemente no sé el Partenón o si hablo de Roma, el Coliseo, se le vendrá a la mente inmediatamente. Pero es arte, en este caso arquitectura. Y es que las artes a través de la historia siempre han estado primero, antes que la fórmula matemática, por ejemplo. Si no hubiera sido por los dibujitos que nos dejaron los egipcios en las paredes, no hubiéramos conocido la fórmula matemática que utilizaron en aquel momento. Para los griegos, un Aristóteles, un Platón, etcétera, el arte es el pilar a partir, conjunto con la filosofía, que se mueve el resto de las ciencias y las artes paralelas como tal. Y entonces, aquí es donde vemos que el arte es un indicador del paradigma social y una opción para compartir. Vean, basta con ir a un cine, por ejemplo, para salir hablando de la película. Ese es el pretexto para entablar una conversación, para compartir un café después, un buen libro, sentarse después a hablar del libro, un concierto, ¿me explico? O sea, simple y sencillamente el arte es un pretexto para compartir, pero por medio del arte se ha modificado también mucho el pensamiento de la historia, a nivel de historia, ¿verdad? De los contemporáneos de X época como tal, y viceversa, porque también lo bonito es que cumple un rol completamente en dos ejes, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué quiero compartir esto? Porque entonces yo le diría, ¿por qué educar artísticamente? ¿O por qué se habla, por ejemplo, en métodos como el Montessori, en todo lo que sea socio-reconstructivismo, de que tiene que ser una enseñanza concatenada a nivel de artes? Porque el arte utiliza la fuerza del argumento y no el argumento de la fuerza como lo hace. Yo le diría aquí, las artes le dicen a usted que tiene que aprender a pensar. El resto del sistema le dice en qué pensar. ¿Cuándo una obra se convierte en obra artística? Bueno, según el valor que se le dé, según la utilización de la misma. ¿Por qué? Porque aquí entonces vamos a ir ya conectando un poquito ya para ir entrando en la parte de neurociencia, ¿verdad? Entre lo que es lo afectivo y lo efectivo. Y eso vamos a mantener durante toda la ponencia en mente, que todo esto es un proceso afectivo relacionado con el hemisferio derecho. Y entonces, para que sea realmente efectivo todo lo que hacemos, ¿ok? Y aquí es donde vamos entonces a ir entrando un poquito ya en los términos como tal. Y vamos a hablar dentro de la neurociencia una subdivisión chiquitita que se llama neuroeducación, ¿ok? Y vamos a partir de conceptos demasiado generales, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Voy a comenzar con la típica imagen del iceberg, ¿verdad? La típica punta que todo mundo ve, que es el nivel conductual de cómo nos comportamos el día a día, etcétera. Porque lo que quiero que entendamos aquí es que para poder entender realmente a las personas, tenemos que bajarnos al nivel neurobiológico, ¿verdad? Hay cosas que estudia la psicología que nos ayudan a entendernos mucho, ¿verdad? Pero la parte realmente como que da al clavo, ¿verdad? De por qué somos así, es la neurobiología como tal. Hablando de las artes, yo quiero que nos centremos en que todo este proceso que estamos haciendo o que vamos a ver de cómo acciona el arte nuestro organismo, no es para que hagamos solo artes, sino para que tratemos de buscar un balance entre ciencia y arte, ¿verdad? Porque como lo decía, en este caso, Maslow decía que la ciencia es la verdad y el arte es el placer. Y qué rico poder relacionar esa mente emotiva versus la mente racional todos los días como tal. Y
Entonces, aquí es donde simple y sencillamente vamos a tratar de concatenar esos conceptos en nuestra vida cotidiana, sin aislarlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser seres integrales, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana. Esa imagencita que estamos viendo, y como decía, vamos a ir entrando un poquito ya en materia, simplemente es un encéfalo. Y el encéfalo se forma de 3 grandes partes, que es el cerebro, ¿verdad? Y vamos a pensar en este momento que el cerebro es una gran biblioteca de datos, completamente una gran biblioteca de datos. Ahí donde están todos los libros, no sé, discos duros, ya Maya, todo lo que tenga que ver, donde están los archivos, ¿verdad? Almacenados, ¿verdad? Y el cerebelo es el encargado de coordinar todos los movimientos del cuerpo. Por ejemplo, cuando yo hablo, el cerebelo es el que indica cómo muevo mi lengua, ¿verdad? Ahí cómo voy moviendo la lengua, o cuando canto, qué tanto estiro las cuerdas vocales, por ejemplo, ¿verdad? Si estoy bailando, es el que indica qué tanto me tengo que mover o qué tanto no. Entonces, del tallo cerebral, y ahorita lo vamos a ver más adelante, y de la parte de todo esto, lo que es el bulbo raquídeo y todo eso. Bueno, específicamente el tallo cerebral sale lo que es la médula espinal, y ahí vamos a ver que eso es como un internet de alta velocidad que se encarga de conectar, qué sé yo, el conocimiento que tenemos en el cerebro con la orden que dio el cerebelo, lo comunica en micromilésimas de segundo a un dedo para que diga, haga esto, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, igual. Entonces, vamos a partir de esto, ¿verdad? De las funciones del encéfalo como tal y sus partes, para ir entrando en esta ponencia un poquito más profundo. Y vamos a ver esto. Hay veces en la vida cotidiana hay cosillas que no nos gustan mucho, ¿verdad? En el día, que nos hacen enojar, que de un pronto a otro nos estresan. Antier hablábamos del estrés bueno y el estrés malo, digamos, nos van a estresar malo, ¿verdad? Del malo. Y entonces ahí es donde las cortezas orbitofrontales entran a su función. ¿Por qué? Porque gracias a ella, esa energía negativa se va diluyendo, ¿verdad? Poco a poco, hasta quemarse completamente, ¿verdad? Entonces, como lo pongo por ahí, nos libera de la tiranía de nuestros propios impulsos, ¿verdad? Y entonces, a largo plazo, nos genera un buen bienestar. Igual tenemos la corteza prefrontal, ¿verdad? Que ahorita vamos a hablar más adelante de ella, es sumamente importante, ¿verdad? Que es la que nos mantiene todo en mente, ¿verdad? Nuestros planes, lo que vamos a hacer, etcétera, nuestra agenda diaria, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a partir, entonces, como digo, estos son conceptos que vamos a ir guardando en este momento en la memoria. Lo rico de las artes, o cuando nosotros enseñamos a nivel artístico, cuando vivimos también un proceso artístico, cuando participamos de actividades de esto, es que hay 5 sustancias que siempre van a estar presentes, que son esas que les pongo por ahí. Yo no sé si a usted le ha pasado que de un pronto a otro usted ve a alguien o escucha a alguien, ¿verdad? Y no sé, se me ocurre, todo el día escucha una canción, ese tipo de personas, ¿verdad? Y usted dice, pero ¿cómo le hace? Ya me tiene harto o harta, ¿verdad? Entonces, igual, ese tipo de personas, ¿ok? Simple y sencillamente es porque la obra artística está siendo capaz de generarle felicidad a la hora de escucharla, por ejemplo. O pasa con la novela, por ejemplo, que ya entonces igual, de un pronto a otro, mira, no me puedo perder el capítulo hoy. ¿Y qué le pasó a fulanita? Le pregunta uno al otro, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ya esas obras artísticas le están produciendo apego hacia la obra. Y eso nos pasa con las personas también. Miren, nosotros conocemos a alguien y si acaso recordamos el rostro el otro día que lo vemos, y si pasó mucho tiempo ni nos acordamos, pero producto de la consecuencia de verlo regularmente, termina muchas veces hasta gustándonos y muchas veces hasta se casan, ¿verdad? Entonces, eso es el producto de la oxitocina, ¿verdad? Y la dopamina, obviamente, va a fluir cada vez que se ve a esa persona, pero no vamos a verlo solo a nivel de personas, como les decía, el tema hoy son las artes, ¿verdad? Entonces, a nivel artístico, cuando usted escucha una canción la primera vez, uno nada más la escucha y dice, bueno, está bonita, está fea, está pasable, no sé, no me gustó, etcétera, y punto.
Cuando se la ponen la segunda vez, en la programación radial, por ejemplo, ya usted recuerda que esa piecita ya la escuchó. Y cuando se la ponen la tercera vez, entonces ya probablemente ya recuerda un pedacito de letra. Y cuando se la ponen la cuarta, quinta, bueno, y ahí basta que usted terminó aprendiendo la canción. Y terminó hasta gustándole muchas veces. Muchas veces pasa. ¿Por qué le digo esto? Porque este es el condicionamiento de Skinner, por ejemplo, de Pavlov, ¿verdad? La palomita de Skinner y el perrito de Pavlov. Y entonces en ese sentido, nosotros somos condicionados día a día en nuestra vida cotidiana, dentro de nuestra vida cotidiana, y eso genera las rutinas. Y dentro de las rutinas, entonces, nos creamos una falsa sensación de seguridad, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que estamos hablando ahí solo de dos sustancias, pero ¿qué pasa con la serotonina y las endorfinas? ¿Cuántas veces, por ejemplo, se me ocurre ahorita, cuando uno está ensayando, en el caso de los que practicamos artes, ensayando, alguien se equivoca, estaba cantando, desafina cada rato la parte que no sé qué, ¿verdad? Mira, le falta formación técnica, mira, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando sucede esto, simple y sencillamente, eso que se vuelve a todo el mundo y respira fuertemente y dice, sigamos, otra vez, vamos de nuevo, ¿verdad? El pasito de baile que no le salía a aquella, todo eso, entonces ahí está fluyendo esas sustancias que son las que nos hacen ser tolerantes. Y deberíamos de practicar más el flujo de esas sustancias porque, por ejemplo, ahorita en redes sociales todo el mundo estalla con cualquier cosa, ¿verdad? Y malinterpreta cualquier comentario también, ¿verdad? Entonces, deberíamos de hacer fluir como sociedad un poquito más ese tipo de sustancias en nuestro cerebro. Para algunos científicos, los sentimientos no existen, lo que existe son el flujo de sustancias químicas cerebrales que nos hacen sentir, ¿verdad? Ya esos son criterios, ¿verdad? De algunos, no de todos lo comparten. La adrenalina, el miedo de defensa, un estado natural. Miren, yo me recuerdo cuando yo me subí la primera vez al escenario, ¿verdad? Yo sentía que todo el mundo se me venía encima. O sea, yo sentía que efectivamente, no sé, todo el mundo me tragaba y como que yo me sentía chiquitito y, o sea, ¿qué? ¿Por qué? Porque era un estado de miedo de defensa. Pero poco a poco y trabajando, eso se va convirtiendo en algo más natural y eso no quiere decir que la adrenalina desaparezca. Y entonces, claro, le va dando uno más carácter, por ejemplo, y entonces vamos afrontando, haciendo de algo que antes nos hacía débiles, una fortaleza. ¿Y por qué les digo esto? Porque eso es parte de lo rico de las artes, de lo que nos transmiten, de lo que nos enseñan y de por qué enseñar a través de las artes. Porque estamos creando gente más integral en su pensamiento, en su vida cotidiana, ¿verdad? Y aparte, haciéndonos como más conscientes que el cerebro no busca la verdad, sino sobrevivir. Vean, ¿cierto o mentira? Que usted escucha un ruido en la noche y muchas veces dice, es un gato. ¿Verdad? Y si volvió a sonar, entonces de un pronto a otro usted dice, mira, es un gato negro, porque ya se lo imaginó, ¿verdad? Y se imaginó el color de los ojos, de la textura del pelo y hasta el pasito tum que iba dando el gato mientras se iba moviendo, ¿verdad? Entonces, el cerebro no busca la verdad, sino busca sobrevivir. Y ahí vamos a hacer mucho énfasis en eso. Como estudiantes o como docentes o como público, creo que es muy importante tener consciente que cuando nosotros llegamos a una actividad X, cualquiera, no importa, nosotros llegamos a un estado de alerta completo. Nosotros llegamos felices, nos sentamos, comenzamos a hacer las cosas, ¿verdad? O a escuchar el recital o la clase, ¿verdad? Porque estamos en un estado beta. Pero conforme pasa el tiempo, por ejemplo ahorita, que no sé cuánto llevo ya hablando, pero entre más hable yo, ustedes van a ir pasando más a un trabajo aburrido, ¿verdad? Más alfa. Y si yo sigo, entonces ya comienza usted como a cabecear y a cabecear y a cabecear, ¿verdad? Llegando a un estado beta. Y cuando ya usted se da cuenta está dormido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quiero tocar esto de los estados mentales? ¿Verdad? Que plantea Patterson en su literatura del 2010. Porque muchos de nosotros trabajamos con jóvenes, trabajamos con adultos y trabajamos con niños y son diferentes poblaciones que tienen diferente poder de atención o ciclos de atención. Básicamente, algunos teóricos dicen que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de, por cada año de vida, tener 1 minuto real de concentración, más o menos, ahí promedio.
Eso de 1 a 45, de 1 a 50 en promedio. O sea, que en buena teoría, si usted tiene un chico de 5 años y necesita darle un mensaje congruente y rápido, simple y sencillamente usted va a aprovechar los primeros 5 minutos para transmitirle qué es lo que usted quiere que haga. Estamos en un mundo que está súper agitado. Por ejemplo, las estadísticas de YouTube dicen que cuando uno sube un video, por ejemplo, cuando yo subo alguno de los videos de música, o sea, el periodo de concentración de la gente es de 1 minuto real. O sea, que si usted no lo agarra en ese minuto, se le fue. Pero eso es por el trajín. Pero si pudo conectarse en ese minuto, de fijo termina viendo la obra. Al menos hay mayores posibilidades. Pero cuando estamos hablando de persona a persona, entonces, en ese caso, nosotros, como decía, como docentes, como músicos, como artistas o como lo que sea, tenemos que tener en cuenta que lo primero es, según la edad, ¿verdad? 1 minuto por edad en concentración de la persona real, ¿verdad? No sé si quedó claro eso. Y entonces, por tanto, creo que es sumamente también importante tenerlo porque, ¿qué es lo que recuerda a la gente? El gran final, ¿cierto? Entonces, igual, el último cierre de clase, ¿verdad? Ya el último minuto de clase, los 2 minutos de clase, la última pieza del concierto, 2, 3, ya, dependiendo de la edad. Entonces, la entrada y la salida es lo que realmente se recuerda. Lo que queda en el medio no es tanto. Ok, unas características y curiosidades del cerebro es que ustedes escuchan hablar de los nutricionistas que dicen, bueno, aliméntese bien, por ejemplo, cuando las personas van a hacer un examen. Mira, vaya bien desayunado, ¿ok? ¿Por qué? Porque el cerebro pesa el 2% de la masa corporal total y consume una quinta parte de lo que usted se come en el día. O sea, es una cosita que traga demasiada energía. Como esos carros, los 8B. ¿Me explico? Entonces, aquí es donde vamos a estar entonces pensando que, no sé, digamos que si usted pesa, voy a hacer un número redondo, 100 kilos, su cerebro pesa 2 kilos, 50, 1 kilo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ok, y vean esa frase que yo le digo, por encima de los ojos se piensa de forma negativa o positiva. Cuando me refiero por encima de los ojos, estoy hablando de estas zonas de aquí. ¿Verdad? Ustedes me están viendo, creo que en cámara inversa, me parece. Yo estoy tocando en este momento el lado derecho. ¿Verdad? Aquí estoy tocando el lado izquierdo. Esa parte son los lóbulos frontales parentales que yo decía hace un rato, donde están las cortezas. Cuando yo pienso positivamente, simple y sencillamente estoy utilizando el lóbulo frontal parental derecho. Y si pienso negativamente, estoy usando el lóbulo frontal parental izquierdo como tal. Y entonces, como les decía, ¿qué me hace pensar positivo o negativo? Según esté entrenando mi cerebro, ¿verdad? Ahorita está muy dado de moda lo que son los coaching de entrenadores, de mentes grandes, de mentes abiertas, ¿verdad? Y vean, sinceramente eso ayuda demasiado, ¿verdad? Entonces, si tienen la oportunidad, apúntense en ese tipo de talleres porque de verdad son de mucho crecimiento. Y es que tenemos que entender que el cerebro es un mentiroso. Vea, es el único que nos hace creer que nosotros tenemos contacto directo con el mundo físico y exterior, ¿verdad? Y vea que sí es mentiroso porque muchas veces uno está durmiendo, está soñando, ¿verdad? Y usted siente que ese sueño, perdón, fue súper real. Y usted dice, puña, hasta lo vivió y sintió todo lo que pasó en el sueño. Pero cuando usted se despierta dice, no, eso era una mentira. O el ejemplo del gato que yo decía hace un rato, ¿verdad? ¿Verdad? Y obviamente eso se traduce también en nuestras emociones cotidianas y cómo nos proyectamos a las otras personas. Muchas veces uno cree que las otras personas que nos están apercibiendo no ven que tal vez yo estoy preocupado, no ven que estoy triste y trato de ocultarlo, pero es el cerebro que me está engañando porque mi facción, mi gesticulación va a decir otra cosa, contrario a lo que el cerebro nos quiera hacer pensar. Y aquí yo le recomiendo, por ejemplo, series como Late to Me, por ejemplo, y otro montón de literatura que hable sobre lo que es expresión corporal, ¿verdad? O series o documentales, ¿verdad? Que de verdad nos ponen muy al tanto de lo que hacemos cotidianamente. Por ejemplo, una cosa muy, muy básica cotidiana, que ahorita en la virtualidad y con las cámaras apagadas, por ejemplo, yo no lo puedo mover, pero presencialmente es inevitable, ¿verdad?
usted está hablando con alguien, por poner algo, y si la persona está realmente interesada en lo que usted está diciendo, esta zona de aquí, esta parte de la ceja, levemente se va a levantar un pelito, muy disimuladamente, pero se va a levantar del estado natural. Por ejemplo, son cosas que nosotros no podemos simple y sencillamente ocultar, por más que el cerebro nos quiera engañar. Si alguien está mintiendo, generalmente las fosas nasales se abren un poquito más, por poner algo, y así sucesivamente. Entonces, el cerebro nos hace pensar que nuestro mundo mental está aislado y es privado, y eso es mentira. Y nos hace creer en muchos mitos, y socialmente hacemos muchos mitos como tal. Por ejemplo, que el cerebro solo lo usamos en el 10% de la capacidad como tal. Oiga, eso es mentira. Eso simplemente es mentira, porque nosotros operamos con la totalidad del cerebro. Es más, se lo pongo así, eso es un mito, al punto que usted tiene que pensar que el cerebro es un músculo, y como músculo hay que ejercitarlo. Es como alguien, no sé, alguien que va al gimnasio, se me ocurre ahorita, que comienza a levantar pesas y cuando usted ve el bíceps crece. Igual usted, si usted no comienza a ejercitar el cerebro leyendo, siendo un poco más autodidacta, etcétera, 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 simple y sencillamente, ese cerebro no crece, ¿verdad? Entonces, el mito de que solo usamos el 10% de la capacidad cerebral es mentira. Y también ahí vamos a ir viendo también otra mentira que desde el punto de vista de la neuroeducación, se dice que es que las personas son izquierdas o son derechas. Eso no existe tampoco. Es un entrenamiento. De hecho, les cuento, vean, yo tuve un compañero que él originalmente escribía con la mano izquierda. Entonces él llegaba y todo, ¿verdad? Entonces escribía con la mano izquierda. Y de pronto otro dice, yo voy a escribir con la mano derecha. Y comenzó a practicar con la mano derecha. Y también logró escribir con la mano derecha. Ya después estaba muy loquillo, seguro, no sé. Y comenzó a llevar apuntes con las dos manos al mismo tiempo. Y eso después lo transfirió al arte también. Entonces ahí hay veces se pone a jugar pintando X cosa, ¿verdad? Él es pintor. Entonces a dos manos, por ejemplo. Entonces uno como un colocho mental, ¿verdad? De verlo, pero es un entrenamiento. Entonces no es que tengamos personas izquierdas o derechas. Al menos cuando yo tengo estudiantes de guitarra, generalmente cuando me llegan zurdos, llegan y le dan vuelta a la guitarra, por ejemplo, y como, no sé por qué al zurdo le enseñaron que el mundo para él todo es al revés, y no, o sea, más bien por el contrario, una de las partes que generalmente uno le cuesta más aflojar o desarrollar fuerza es la mano izquierda, ¿verdad? Y esa es la que usa todos los días, entonces es más rico comenzar a enseñarle la parte de posiciones. Muy probablemente le va a costar más la parte rítmica a la derecha porque la mano que no usa, o viceversa en el caso de los derechos, ¿verdad? Entonces, tenemos que irnos quitando el concepto del zurdo y el derecho, o sea, simplemente ejercitamos una mano más que la otra, con la cual tenemos una tendencia más a hacer actividades cotidianas y la vamos perfeccionando sus movimientos, etcétera, cotidianamente. Bueno, vamos a repasar así hasta aquí un poquito. Entonces, hablamos de que el cerebelo es el encargado del movimiento de labios, dientes, lengua, paladar, fosas nasales, faringe, laringe, etcétera, ¿verdad? O sea, cualquier cosa, ¿verdad? Vean qué bonito, hablando de lo de la médula espinal que hablaba hace un rato, ¿verdad? Vean qué bonito somos por dentro, somos súper sexys, ¿verdad? Entonces igual, conozcan, hay una médula. Ok, ahí vamos a repasar hasta aquí el poquito de información que llevamos. Bueno, vamos, toda esa parte que he hablado de la parte anatómica, fisiológica, vamos a ir también ligándola un poquito con lo que es emociones y ventanas de oportunidad. Si uno tiene un chico y lo ideal es que la parte emocional, ese apego hacia uno, ya sea papá, mamá, con los hermanos, tíos, etcétera, se va a generar muy fuerte ese vínculo entre los 2 primeros años. No quiere decir, porque no quiere decir que si no suceden esos primeros años, después no se dé, pero va a costar un poquito más. En el caso de las artes, yo ahí puse música, pero digamos, vamos a hablar de artes en general. Lo ideal es que se comience la práctica artística de los 3 a los 10 años, aunque muchas veces no tengan la motora desarrollada. Es sumamente importante que comiencen esa práctica porque los conceptos como tal los van a ir arraigando, ¿ok? De mayor forma, más profundo, lo van a interiorizar mejor, porque es un cerebro nuevo, una mente que no ha pensado en nada más, ¿verdad? No tiene más preocupación, ¿verdad?
Y así lo vemos ahí en el ejemplo, ¿verdad? Como se los pongo con la lógica matemática, con el lenguaje, ¿verdad? Por eso se insta mucho a los chicos en la parte de contarles cuentos, por ejemplo, hablando del arte de la literatura, ¿verdad? De los 0 a los 10 años, ¿verdad? En que ellos lean, incitarlos a ese ejercicio de la lectura, etcétera, 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 ¿verdad? Y vamos a ir hablando que todo lo que está relacionado con cosas para la vida lo vamos a plasmar en el hemisferio derecho, ¿ok? Entonces, y todo lo que es conceptual lo vamos a ir viendo en el hemisferio izquierdo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir partiendo de eso, ¿ok? Voy a seguir un poquito porque siento que me quedé un poquito hablando mucho en las diapositivas anteriores. Eso que vemos aquí es, eso me lo suministró un amigo que es médico. Básicamente lo que vemos ahí en la pantalla son los puntitos negros, o como lo que se ve más fuertecito en las bolitas negras esas, es la neurona como tal. Y las rayitas son las conexiones neuronales como que se dan entre neurona y neurona. Bueno, la cosa es que vean que cuando nacemos hay muy poca información, ¿verdad? De hecho, nosotros nacemos nada más como programados para tener miedo a un cambio de altura brusco o a un sonido muy fuerte, cuando sentimos hambre y lo que comimos, desecharlo por ahí, ¿verdad? Entonces, digamos, esas son como las 3 cosas con las que nace una persona y ya después poco a poco todo lo demás lo va aprendiendo. Y aquí quiero ser muy enfático. Vean, contrario a lo que mucha gente dice desde el punto de vista de la neuroeducación, las artes no son talento. Se aprenden. Y se aprenden. ¿Por qué? Porque aprendemos una técnica, así como aprendemos a hablar, como aprendemos a caminar, etcétera, ¿ok? Y poco a poco lo vamos perfeccionando, ¿ok? Y entonces el que lo perfecciona mucho ya lo convierte en carrera. Pero la práctica artística no es talento. Se aprende como cualquier otra cosa en la vida. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, ahí vemos qué pasa a los 3 meses. Y ya que a los 3 años ya hay muchísima más información ahí en ese cerebrito, ¿verdad? Y esto me lleva a esta otra imagen de un proceso que yo desconocía, sinceramente, pero que me resultó muy interesante y al cual podríamos profundizar después. Ahorita nada más lo voy a mencionar porque es muy complejo, que se llama el proceso de mielinización. El proceso de mielinización consiste en lo siguiente. Bueno, ya vimos que las rayitas esas de las conexiones neuronales, ¿verdad? Se van incrementando el número, ¿verdad? Etcétera, todo lo más. Pero hay una cosa que pasa más o menos como a los 20 años. Si usted está viendo ahí la pantalla, usted va a ver que más o menos a los 20 años, vea que se ve como más sobria la imagen respecto a la de los 12, ¿verdad? Y es que el cerebro hace un reset automático que nosotros no nos damos cuenta y pasa de forma inconsciente. Todo lo que nosotros hayamos almacenado en información que no nos sirve para nuestras actividades cotidianas, o sea, que no nos sirve para la vida, el cerebro lo desecha, lo desconecta. Y se da este proceso que se llama mielinización, dejando campo para que lo que realmente ocupamos cotidianamente, simple y sencillamente, lo hagamos más fuerte. Entonces las conexiones neuronales se hacen más fuertes. Por eso es que tal vez cuando usted le enseña algo a un adulto, quizá le cuesta aprenderlo un poquito más, pero cuando lo agarró y lo agarró de una forma tan rica que es un aprendizaje súper duradero, ¿verdad? Y los que trabajan en procesos andragógicos, creo que tienen que estar muy conscientes de este proceso de mielinización como tal. Bueno, entonces, como decía, tenemos 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, uno práctico y otro teórico, ¿verdad? Vamos a continuar. Vean qué bonito cómo percibe el cerebro diferente. Y vean, y ahorita le voy a pedir en este momento que, para una actividad que vamos a hacer, que vaya buscando lápiz y papel, ¿verdad? O algo donde dibujar o algo donde rayar, ¿ok? Porque ya casi vamos a hacer un ejercicio. La flor, si yo veo una flor, por ejemplo, y yo comienzo a pensar, mira, estambre, pistilo, tallo, hojas, todo el concepto de la planta, ¿verdad? O el ovario, los sépalos, etcétera. Bueno, si yo la comienzo a desglosar así, conceptualmente estoy pensando con el lado izquierdo. Pero si yo la veo como un todo y simplemente me agrada o no me agrada, yo digo, mira, está bonita, qué perfecta, que no sé qué, uy, está hermosa. En ese momento yo estoy pensando con el hemisferio derecho como tal. Y entonces hago esto porque
es la forma como nosotros podemos rotar el pensamiento. Por ejemplo, si yo a usted le digo, piensa en un gato, y usted se le vino en este momento la imagen a la cabeza de un gatito, no sé, se le imaginó tipo Garfield, no sé, amarillo o con los ojos verdes, bien peludito, bien gordito, no sé. Digamos, esa imagen que le haya llegado, o al blanco, negro, no sé, angora, persa, lo que fuera que pensó, ¿verdad? En ese momento usted está pensando con el hemisferio derecho, porque lo está haciendo de una forma práctica. Pero si usted vio la palabra gato, simple y sencillamente, usted ahí pensó con el hemisferio izquierdo. Igual pasa con los números, igual pasa con un montón de cosas en la vida. ¿Ok? Y entonces vuelvo a lo mismo. ¿En dónde están las dominancias? ¿Verdad? Lo que es derecho es práctico, lo que es izquierdo es conceptual. Entonces vamos mentalizando eso, porque eso es muy propio del sistema educativo, ¿verdad? Como fuimos formados y como muchos de nosotros que trabajamos en docencia, también estamos formando a la gente. Tenemos en cuenta que entonces tenemos, según Satori, todo un proceso para el reconocimiento de caras, por ejemplo. Voy a dejarla ahí un poquito para que usted la analice un poco. Vea todo el montón de preguntas que se hace el cerebro cuando ve un rostro para identificarlo. Pero es que no solo sucede con los rostros, todo ese mismo proceso que estamos viendo ahorita en la pantalla, por ejemplo, sucede no solo con las caras, sucede cuando, por ejemplo, yo como músico veo la nota en una partitura, ¿verdad? Entonces igual, entonces yo busco, bueno, mira, está en esta rayita del pentagrama o está en el espacio. Mira, es una blanca, es una negra. Entonces, en micromilésimas de segundo el cerebro hace un montón de conexiones. Igual cuando leemos un texto, por ejemplo, ya sea en inglés, español, alemán, cualquier idioma que practique la persona, se da exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, es un proceso de comparación entre posibles respuestas que le van esclareciendo en micromilésimas del segundo al cerebro qué es lo que está viendo o qué es lo que escucha, ¿verdad? Porque, por ejemplo, digamos, cuando la onda entra, golpea el martillo, el estribo y toda la parte fisiológica del oído humano, y el martillo y toda esa vibración va al líquido perilinfático y mueve ese líquido para dar la señal hacia la neurona. Entonces, por ejemplo, ahí, en ese momento, igual pues, se da todo ese proceso, bueno, que eso no, es conocido, no es conocido, y ahí vamos poquito a poco, ¿verdad? Entonces, todo eso pasa en micromilésimas de segundo, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, ¿verdad? Entonces, igual. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ok? No sé si tienen ahí el lápiz, el papel como tal, ¿verdad? Porque vamos a hacer un ejercicio de pensamiento creativo. Es muy sencillo, entonces ojalá lo disfrutemos bastante. Lo hagamos a conciencia. Entonces igual, yo no sé, bueno, perdón, ahí ahorita que está viendo WhatsApp por acá, cualquier duda o pregunta, ¿verdad? Entonces dentro de la mecánica, igual la pueden ir escribiendo también ahí, ya sea en el chatcito, ¿verdad? O bien, me la pueden ir formulando al final, ahí ahora platicamos. Igual, si alguno quiere hacer alguna intervención, yo no tengo ningún problema, ¿verdad? En hacerlo. Bueno, vamos, ahora sí, vamos entonces a pasar a esta pequeña actividad, ¿verdad? Como le decía hace un ratito, ojalá que haya buscado lápiz y papel, ¿verdad? Y si alguien quiere compartirlo ahorita, entonces, genial. Y va a ser así de sencillo, vean. Vamos aquí. Vamos a poner, ahí les voy a poner, ajá. Ok, vamos a hacer 3 dibujitos rápido. O sea, en una cuestión de 1 minuto. Les voy a dar 1 minuto nada más para que hagamos 3 dibujitos. Vamos a ver, vamos con el primero. La idea es que en ese primer minuto vamos a construir un dibujito que solo lleve círculos. No van a utilizar nada más que círculos. ¿Está bien? Entonces, vamos a ir directo a esto. Entonces, les cuento, vamos a ver, vamos a poner el cronómetro por aquí. Hoy no tengo cronómetro en pantalla, pero vamos a ponerlo aquí en mi teléfono. Entonces, vamos a ver, listos. Entonces, comenzamos ya. Entonces, igual, mientras que usted va haciendo el dibujito, entonces, yo le voy a ir contando que este test de pensamiento creativo, algunas empresas lo utilizan para contratación de personal o este tipo de test específicamente.
¿Por qué? Como le decía, un minuto, ¿verdad? Para hacer un circulito que sea, perdón, un dibujo que sea punta de circulito, ya voy a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque resulta ser que en poco tiempo se necesita contratar personas que resuelvan problemas X en un menor tiempo. ¿Me explico? O sea, ellos necesitan acortar los procesos de contratación, ¿verdad? En cuanto a tiempo, porque necesitan a alguien en el puesto, pero también se necesita que esa persona sea alguien que resuelva problemas creativamente, que no se estrese, que no se ahogue en un vaso de agua, para resolver X. Generalmente usamos mucho en las gerencias y ese tipo de puestos que son tomas de decisiones, ¿verdad? Ok, dice que, ok, completamos el minuto. Ok, dejemos ese dibujito así. Vamos a hacer el segundo dibujo. En el segundo dibujo vamos a buscar combinar. Vamos a buscar combinar. Vamos a buscar combinar todas esas figuras que vemos ahí. El rectángulo, el círculo, el trapecio y el triángulo. ¿Listos? Entonces vamos a ver, voy a igual a activar el minutito. ¿Listos? 1, 2, 3, activo. Entonces vamos ahí, como les decía, haciendo un dibujito, para un dibujito que sea, ay, que sea con base a esas figuritas, ¿ok? Ya ahorita, al final del tercer dibujo, vamos a ver unos ejemplos y vamos a dar respuesta un poquito general, muy general, a este test de pensamiento creativo. Entonces, como le decía yo, y si de un pronto a otro lo utilizan empresas, y usted dice, mira, me hubieran contratado, no me hubieran contratado, entre otras cosas. Quizás lo importante aquí es hacerlo, como decía, conciencia, porque aquí vamos a darnos cuenta qué tanto pensamos con el hemisferio derecho o qué tanto pensamos con el hemisferio izquierdo. ¿Está bien? Entonces igual, bueno, en este momento se está cumpliendo el minuto. ¿Ok? ¿Ok? Y vamos a hacer un tercer dibujo. Y este ya no lo vamos a hacer con figuras geométricas, sino que aquí usted va a poner toda su creatividad al tanto, como tal. En este momento, entonces, usted lo que va a hacer es, vamos a completar. Ven que hay como como una cajita, sin, no sé, o no sé, lo que sea que vean, visualicen ahí como una U cuadrada, no sé, para 3 rayitas, como un cuadrado sin una línea, digamos, y un circulito. Entonces, ¿qué va a salir de ahí? Vamos a ver. Entonces, inspírense. Entonces, listos, 3, 2, 1, salimos. Vean para que vean que no es mentira. Ahí está corriendo el minuto. Ahí es donde lo estoy llevando. Algo importante con este test, como les decía, es que vemos qué tanta dominancia tenemos en nuestra forma de pensar, o al menos eso es lo que se supone que arroja. Si pensamos más con el derecho o pensamos más con el izquierdo, en cuanto a los hemisferios cerebrales como tal. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Ya nos quedan 25 segundos, ¿verdad? Y si por A por B a usted le sale que usted piensa más con el izquierdo, mire, no se desmotive, más bien es una invitación a que practique más artes, ¿verdad? Entonces es una invitación a que practique más artes, a buscar cositas que le fomenten un poco más ese uso del hemisferio derecho, ¿verdad? Del cerebro. Ok, ahí está, cumplimos el minuto, ¿verdad? Y entonces vamos a ver un poquito los resultados, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver los resultados del test. Como les digo, esto que les voy a presentar en pantalla es muy general, ¿verdad? No estamos como para que se den una idea, porque sí, los dibujitos hay que analizarlos de una forma bastante profunda, pero por lo menos creo que la actividad está bonita porque nos permite ver hacia dónde está la dominancia de nosotros en el pensamiento, ¿verdad? ¿Ven? Entonces, por ejemplo, si usted cuando hizo el dibujito de los círculos, por ejemplo, usted lo hizo hacia punta de hacer una carita como esa de Mickey Mouse que aparece ahí, ¿verdad? Y lo hizo, o un osito ahí, o algo así, que sea bastante elaborado, ¿verdad? Entonces se considera que en ese momento usted pensó muy creativamente
y que desarrolló en ese momento el pensamiento de una forma muy derecha, ¿verdad? Como tal. Si usted lo que hizo fue una cadenita, como tal, ¿verdad? O simplemente a un gusanito hecho punta bolitas y no le hizo nada más, entonces eso se considera un poquito menos creativo. Si ustedes se fijan en el segundo dibujo, el que era con los triángulos, con los cuadrados, círculos, etcétera, todo lo demás, vean que la figura de ese rey que ponemos en el ejemplo, vean que es muy, pero muy compleja, ¿verdad? Entonces vuelvo a lo mismo, lo que se busca es grado de complejidad. Y la cara, digamos, no se considera, o por ejemplo, que hicieran una casa, entonces agarraron el cuadrado, entonces no se considera tan complejo. Pero el que pesa más es el último, donde se le da, igual, mucha gente, de hecho, es muy dado cuando hemos hecho este tipo de actividades, de que la gente agarre y nada más cierre arriba, le ponga un techo y en la bolita le haga un sol y entonces es una casa, ¿verdad? Entonces ahí, de ahí, ese no sería tan creativo, pero ¿a quién se le ocurre que va a haber un pez de vacaciones? ¿Me explico? Entonces, por eso les decía, pónganse en igual. Entonces, eso, como les decía, es muy general, digamos, es como para que demos un toquecito ahí. ¿Ok? Entonces, ahora al final, igual, si alguien quiere compartirnos su dibujo ahí en la cámara, completamente interesado en verlos, ¿verdad? Entonces, igual. Bueno, vamos a continuar un poquito. Entonces, ¿qué es la cosa? Vean, cuando nosotros pensamos con el hemisferio derecho, que es, ojalá y en la medida de lo posible tratemos de pensar mucho con el hemisferio derecho, es porque el hemisferio derecho, aparte que guardamos las experiencias de por vida, nos da una sensación de desconexión con las cosas. Por ejemplo, eso que uno está en una clase, en una actividad que se uno dice, puña, ya terminó, ya pasó el tiempo, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces, cuando pasa eso es porque estamos conectados con la actividad, con la persona, con lo que fuera, con el hemisferio derecho. Estamos completamente muy emocionales, ¿verdad? No tanto conceptuales. Entonces, cuando pasa esa sensación de intemporalidad, esa sensación de desconexión para conectarnos con una obra o un objeto, por ejemplo, eso estamos realmente logrando una conexión por el hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque con esa conexión se elimina la dificultad para usar o entender las palabras. ¿Verdad? ¿Perdón? No era que entender. Entonces, cuando sucede eso, entonces simple y sencillamente, entonces como decía, muchas veces no necesitamos usar palabras para conectarnos con una obra, con un objeto, con una persona, ¿verdad? Y eso, ¿qué es lo que hace? Que nos incrementa la sensación de confianza en lo que estamos haciendo y nos va poco a poco eliminando la ansiedad como tal. Don Marvin trabajaba ahí también, ¿verdad? Ok. Y ok, al haber ausencia de ansiedad, nos da una completa atención a las formas y espacios en donde estamos realizando lo que estamos realizando. Vean, yo no sé, me imagino que usted tal vez tuvo que haber escuchado hablar a muchos teóricos de que la práctica artística incrementa el coeficiente intelectual, por ejemplo, hasta 7.5 según los especialistas. Chicos, aquí yo hago un llamado de atención especialmente a los que somos artistas. Vean, yo no sé por qué al médico, por ejemplo, siempre le dicen que si practica arte puede ser un mejor médico, ¿verdad? Al abogado que si practica arte puede ser un mejor abogado, así sucesivamente. Oiga, pero ¿por qué al artista no le dicen que si estudia un poquito, por ejemplo, de neurociencia, de neuroeducación en este caso, o de literatura, de historia, va a ser un mejor artista? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Okay? ¿Por qué no sucede? ¿Verdad? Entonces, hago eso a manera de reflexión como tal. El procesamiento musical, y voy a hablar un poquito de lo que pasa a nivel de música en ese sentido, a nivel nuestro. El procesamiento musical no es más que una especialización del hemisferio derecho para reconocer melodías, captar errores y juzgar afinación. Como le digo, las artes no son un talento, se aprenden. Póngalo así, desde la primera vez que yo agarré una guitarra, por ejemplo, y soné, no sé, una sexta cuerda
un mi mayor en la guitarra. ¿Cuántas veces yo he escuchado un mi mayor en la vida? Si yo ya tengo casi 20 años de tocar. Entonces, o sea, en 20 años, ¿cuántas veces puedo haber escuchado una nota? ¿Usted no cree que eso se quedó aquí grabado? ¿Mm? Entonces, vuelvo a lo mismo. Es una especialización. Y los que lo toman como carrera, entre más alta la carrera, entre más se van volviendo concertistas, por ejemplo, entonces, obviamente, esa capacidad, esa especialización para reconocer las melodías y captar los errores, se vuelven cada vez más especialistas, valga la redundancia, ¿verdad? O sea, se vuelven más finos o hilan más delgado para poder juzgar esa afinación y los errores que pueda tener en busca de esa perfección como tal, ¿verdad? Entonces, es eso. Entonces, vuelvo a lo mismo. No estamos hablando de que el arte como tal sea un talento. En el caso de la música, ¿verdad? Vean qué bonito cómo se relaciona. Vean, cuando yo comienzo, mira, no sé, hablando de métricas 4/4, por poner algo. Algo que se ve de la escuela. La negra vale 1. Buena está, ¿verdad? Una cosa así. Y entonces, pero ahí estoy trabajando conceptualmente. En ese momento yo estoy pensando con el hemisferio izquierdo, ¿verdad? Acuérdense que yo creo que estamos viéndonos en cámara inversa, ¿verdad? Este es mi izquierdo. Entonces, cuando yo comienzo a pensar eso, mira, la negra vale 1. Las corcheas valen medio, las blancas valen, o sea, como le decía, hablando en un ejemplo de métricas 4/4, simple y sencillamente estoy pensando con el izquierdo. Es igual que cuando yo comienzo a memorizar la fórmula matemática de seno, coseno, de la tangente, de, no sé, cómo despejar una ecuación, etc. Y esa parte del reconocimiento de la música escrita. Pero cuando yo agarro una partitura y tengo que aplicar ese conocimiento teórico, estoy activando entonces el lado derecho. Y estoy activando el lado derecho y entonces ya estoy operando con la totalidad del cerebro. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Son aprendizajes de por vida. Quien aprende artes, no importa si es escultura, bueno, si es escultura, si es, póngale, no sé, literatura, escribir poesía, llámese el músico, el bailarín, el actor, ¿verdad? Simple y sencillamente, ese artista lo haga profesionalmente o por hobby. Lo que aprendió lo está aprendiendo de por vida. Y por eso es que mucha gente tiene la noción de que las artes no se aprenden. No, no nos hacen aprender, digamos, así como la fórmula matemática. Y es que es mentira, porque nosotros no necesitamos estar ahí, como sucede cuando usted está estudiando, no sé, vocabulario, ¿verdad? Que usted comienza red, rojo, ¿no? ¿Ok? No, porque usted lo está haciendo práctico de una vez. Mucha gente canta, ¿verdad? Y nunca lleva un curso de canto. Mucha gente habla nuestro idioma y en la vida saben leerlo y escribirlo. La música es un idioma, por ejemplo. Y entonces, así como hay analfabetismo en nuestro idioma, también tenemos analfabetismo artístico. Gente que practica las artes, pero no sabe cuál es la técnica, o no puede escribir la melodía, o etcétera. Entonces, digamos, ahí hago ese paréntesis porque en realidad, como les digo, se aprende, ¿verdad? Pero lo podemos practicar, ¿verdad? Y así como aprendimos a caminar, como aprendimos a nadar, como aprendimos a andar en bicicleta, así va a pasar con el arte. Una vez que yo aprendí a tocar guitarra, eso no se me va a olvidar. Puedo entizarme muscularmente, sí, si dejo de practicar, pero el concepto siempre va a estar ahí. Y eso es lo rico que pasa con la ejecución instrumental, con la composición, con la producción como tal. Vean qué bonito esto que ya voy a comenzar la etapa de cierre porque, ¿verdad? Para ir cuando dudas después. Hablando de la música en general, cuando usted escucha un sonido X, no importa lo que sonó, algo en el techo, el timbre de la casa, se activa la circunvolución de Hertz. ¿Ok? Lo vimos ahí, que es ese puntito rojo que se ve ahí arriba, entre corteza y corteza. Pero cuando yo escucho una canción, se me activa un segundo punto, ya van 2 puntitos, ¿verdad? No importa si la conozco o no, no importa si me gusta o no, cuando la escucho, se activa ese punto que se llama corteza auditiva primaria. ¿Ok? Pero muchas veces nos quedamos escuchando dentro de una obra musical, no sé, algún sonito que nos gustó. Voy a poner un ejemplo, por qué sé yo, el platillo, por ejemplo. El platillo, y si nos fuimos con ese sonito y nos comenzamos a compararlo. Cuando pasa eso, simple y sencillamente estamos activando el lóbulo frontal parental derecho. Aquí
Y ahí lo vemos en la nota. Y hace rato que dije yo que este es el del pensamiento positivo. Vean, y aquí es donde yo, entonces voy a retomar esto. ¿Se acuerda que yo le dije, guarde eso de las cortezas prefrontales hace un rato? Claro, porque cuando hacemos arte, cuando escuchamos música, cuando hacemos, pintamos, no sé, actuamos, etcétera, estamos activando el lóbulo prefrontal parental derecho y ese es el del pensamiento positivo, le decía yo hace rato. Y entonces, claro, por eso es que usted ve que cuando usted le pregunta a la gente, ¿por qué le gusta escuchar música? Sí, porque me desestresa. Y sí, porque le activa esto. No sabe la razón, la razón teórica, pero prácticamente lo dice y lo afirma. ¿Verdad? De un pronto a otro, entonces usted viene y dice, ¿por qué le gusta la música? Porque me relaja, obvio. Le está activándose. Igual ahora, si eso le pasa con solo escucharlo, imagínese cuando usted hace la práctica artística, qué más beneficios puede tener. Y entonces veamos esta otra imagencita, qué bonita. Todas las áreas cerebrales que nos activa cuando yo practico un arte. Todavía más beneficioso, ¿verdad? Aparte de activarme la corteza prefrontal, que hablaba, ¿verdad? Entonces, me activa una corteza auditiva, el cerebelo se activa, el corte visual para estar viendo qué es lo que estoy haciendo, está activado, la parte sensorial para ver si estoy con mucho volumen o poco volumen, ¿verdad? Y ni que hablar de la parte motora, entre otras áreas, porque esto es muy, esta imagencita que le estoy poniendo ahí es muy general respecto a lo que estaba planteando. Voy a ponerle un poquito ahí para no cansarlos, para ir cerrando ya. Entonces vamos a las conclusiones. Bueno, como decía yo ahora al principio, las artes nos enseñan a pensar el sistema lo que se debe pensar. Cuando hacíamos esa actividad ahorita hace un rato, creo que era muy, qué sé yo, de enriquecimiento personal hacer ese tipo de actividades porque nos dicen, bueno, mira, vos estás pensando más con dominancia derecha o dominancia izquierda. Entonces, como les decía yo ahora, eso es una invitación a ok, fomentemos un poquito más el pensamiento crítico, pensemos más el pensamiento creativo, ¿verdad? Por medio de actividades que nos conlleven a eso, ¿verdad? Las artes son una buena herramienta para fomentar ese pensamiento crítico. Capacidad de propuesta con iniciativa, claro. Yo lo decía hace un rato, el arte no utiliza la fuerza como argumento, sino la fuerza que viene, ¿verdad? En la obra artística es propiamente el argumento de la misma, ¿verdad? Y como decía yo, bueno, ahorita que hablaba del lóbulo frontal parental derecho, y si nos relaja, si nos mantiene igual, es más, si ustedes se fijan dentro de la sociedad, ojalá que sean economistas, administradores, cosas de esas, dicen que siempre el artista es súper despreocupado, que el artista, no sé, pasa como en otro mundo, o muy relajado, etcétera, tiene como esa fama el artista. Sí, claro, si pasa activado siempre el lóbulo frontal parental derecho, ¿usted no cree que pasa feliz? ¿Verdad? Entonces, todo lo que hace, ¿verdad? Y no es porque uno no se estrese, o porque no tenga metas en la vida, o porque de un pronto a otro no tenga preocupaciones, o sea, sí, pero el arte nos ayuda también a afrontar la vida cotidiana de una forma muy diferente, porque inclusive en las mismas obras descargamos nuestras tensiones muchas veces, nuestras preocupaciones, nuestras metidillas de patas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es igual. Y si hablamos del sistema educativo, ahorita con la política de transformación curricular, hay que ver qué tanto se logra. Me encantan estas tres frases, digamos, y ahora en esta nueva realidad donde tenemos que afrontar la virtualización de la educación, y etcétera, y todo lo demás, creo que son muy atinentes, porque estas frases, algunas de ellas, ya hacían sus añitos circulando, y el sistema educativo sigue igual. Como decía Emerson, la peor estupidez del ser humano es aprender algo que luego va a olvidar. ¿Y que estamos enseñando en el sistema educativo? ¿Verdad? ¿Por qué no vinculamos todo? Recuerdo un profesor de matemática, el cual me llamó mucho la atención su metodología y me quedó muy grabado, por ejemplo, hablando de lo que es seno, coseno, tangente y todo lo demás. O sea, no se quedó en darle la fórmula matemática a los chiquillos para que averiguaran cuánto medía una hipotenusa, sino que construyeron con una cuerda, poniéndole de un punto X de la pared al suelo, un triángulo rectángulo con respecto a las paredes y el suelo, ¿verdad? Y entonces les dijo, calculen cuánto tiene esa medida de esa cuerda. Lo está haciendo práctico, lo está llevando al hemisferio derecho, ¿verdad? Un compañero que tuve en el Liceo San Miguel les dio un panal
¿verdad? Para que analizaran cuánto medían unos, específicamente, él les marcaba como con colores en el panel los hexágonos, ¿verdad? Y entonces igual, bueno, entonces al emplear colores, qué rico, ya le está metiendo arte. Y, y es que al final de cuentas, como yo decía hace un rato, entre la mente emocional y la mente racional, Maslow lo ponía de esta forma: es el balance entre el instinto y la razón, el placer y el deber. Y Facundo Cabral, a manera de chiste, sátira, a veces decía: dejé mi cerebro en un pupitre. Mi educación fue muy buena hasta que me la interrumpió el colegio. Entonces, ¿qué aprendemos en la escuela y colegio? ¿Será que estamos aprendiendo a pasar solamente exámenes? ¿O será que estamos aprendiendo de que nosotros somos un número? Por ejemplo, yo lo veo ahorita con esta realidad. Mucha gente cree que el hecho que ahorita estemos en formación, perdón, en evaluación meramente formativa, yo veo que mucha gente cree que no se está evaluando o que no estoy aprendiendo. O sea, cuando eso tiene que ser más intrínseco. Entonces tenemos una cultura que en esta transformación curricular, por falta de esta sensibilidad que vengo exponiendo tal vez desde el principio, al final de cuentas, se nos está quedando en que si no estoy escribiendo en un examen, recitando literalmente lo que me dieron en un cuestionario, no estoy aprendiendo o no me estoy formando para la vida. Y eso no tiene por qué ser así. Más bien eso es egoísta, más bien eso es contraproducente, porque cuando usted no tenga un profesor que lea un cuestionario, ¿cómo va a aprender? ¿Cómo va a ser mejor persona? ¿Cómo va a tratar de superarse profesionalmente? Entonces, ahí es donde necesitamos fomentar más la parte autodidacta como tal. Y ahí es donde las artes, como decía yo hace un rato, nos enseñan a pensar. El resto del sistema nos dicen qué pensar, ¿verdad? Y yo hablo de las artes, pero hay buenos deportes también que nos enseñan a pensar. De hecho, hoy leía que ya viene los Juegos Estudiantiles Deportivos, ¿verdad? A nivel del MEP. Y bueno, ahí vienen 3 disciplinas que son excelentes: gimnasia, por ejemplo, ajedrez, dentro de las que vienen, y que todo esto que he estado explicando se manifiesta en estos deportes también. Entonces, podríamos ir pensando ahí. Bueno, hasta aquí bueno, no sé, para no cansarlos, ¿verdad? Ya creo que hablé bastantillo. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Igual si les quedó o quieren que amplíe algo específicamente. Entonces, los dejo con esa frasecita: los sueños al principio son imposibles, luego improbables y por último inevitables cuando los alcanzamos. Y relacionándolo con la frase que usé al puro principio, simple y sencillamente, como decía yo, los sueños son metas con alas. Entonces, vamos a ver, voy a dejar de compartir aquí la pantalla. Ustedes me dicen, ¿verdad? Si alguien tiene alguna dudita, comentario. Ok, gracias, Fito. Gracias por el comentario. Dice: ¿por cuál motivo es que nos sucede a veces que nos levantamos para ir a buscar algo en la cocina, por ejemplo, y de camino se nos olvida? ¿Verdad? Y también pregunto por cuál motivo es que al devolvernos al punto de salida y volver a caminar hacia la cocina, nos recordamos que íbamos a buscar. Gracias. Desde las Antillas Holandesas, Fito Romano. Fito, ok, en la teoría, eso sucede también mucho con lo que le llamamos déjà vu, ¿verdad? ¿Se acuerda que yo hablaba que en las cortezas, en la prefrontal específicamente, en la orbital, ahora cuando lo comentaba, se libera la tiranía de nuestros propios impulsos? Yo lo ponía así en la diapositiva. Cuando explicaba ahora lo de las conexiones neuronales como tal, vamos a ver, veíamos como el puntito y la lineecita, ¿verdad? Que conectaba una con otra, ¿verdad? Ok, hay conexiones permanentes, hay conexiones temporales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si de un pronto a otro sucedió un evento, sea que conscientemente lo captamos, subconscientemente o inconscientemente, ¿verdad? Y ese evento entonces hizo que esa conexión de esa rayita que veíamos ahora en imagen, la rayita se desconectó, digamos.
Entonces, estos olvidos temporales es ¿qué iba a hacer yo? ¿O qué les estaba diciendo? Me explico, o sea, algo así, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Cuando nos devolvemos hacia la cocina, en el ejemplo que vos pones, entonces, y vuelvo a caminar y reconstruyo el proceso, entonces, mira, sí es cierto, esa rayita, digamos que se vuelve a conectar, esa que veíamos en la imagen hace un ratito. Esa es una de las cosas, ¿verdad? Entonces, no sé si me voy a entender, Fito. Igual, chicos, igual, si quieren activar el micrófono y hacer el comentario, genial, ¿verdad? Para no sentirme tan solo. Don Jorge, Ajá, no, dime. felicitarlo, de verdad que excelente exposición, totalmente identificado con una serie de las afirmaciones que usted ha ido exponiendo y de verdad que mi felicitación por una buenísimo. Perdón, no te escuché. No sé si me están escuchando o fue que se me trató de caer la conexión. No, reiterarle, Jorge, excelente exposición, excelente aprendizaje. Ajá. Perdón, creo que es el de Don Wilber el que no se escucha, más bien. Buenas noches. Buenas noches. No. No me escucho. Don Wilber se le corta por ratitos. Ok, bueno, pero felicitarlo. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, igual de Flor Mejía. Igual, muy buena su exposición. Bueno, dice, mi mamá padece demencia, pero cuando le ponemos música, eso sí se acuerda y hasta canta de memoria. Sí, inclusive sucede también con los pacientes de Alzheimer, ¿verdad? Curiosamente, los pacientes con Alzheimer nunca olviden sus canciones preferidas, ¿verdad? Y es una de las cosas que también ahorita actualmente se está estudiando. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que hay en la música, por ejemplo, que hacen que simple y sencillamente no, no sé, digamos, no olviden la letra, la canción, la melodía, se identifiquen, se conecte de oxitocina con dopamina, con serotonina, endorfina y adrenalina que hablaba yo ahora hace un rato, ¿verdad? Entonces, eso sí, y en pacientes con demencia también, desde demencia senil, ¿verdad? Hasta un poco de demencia más profunda, ¿verdad? Entonces, vea qué interesante, ¿verdad? Gracias por el ejemplo, doña Flor. Igual, Fito no me dijo si le contesté o si me entendió lo que le quiso decir. Bueno, entonces, bueno, yo no sé, igual quedo, como le digo, abierto ahí a preguntitas, ¿verdad? O lo que ustedes quieran. No sin antes agradecerles el hecho que nos hayan acompañado hasta acá. Que igual, mira, estoy viendo ahí el que dice Susana, dice, yo hice la casa. Bueno, habría que ver en qué etapa del dibujo hiciste la casa y qué tan compleja fue, ¿verdad? Entonces, igual, bueno, entonces, de verdad, agradecerles el espacio. Muchas gracias a COPECEP. Creo que esta institución, como siempre lo he dicho, es todo un baluarte, no solo para la zona de Buenos Aires, de Punta Arenas y la zona sur, sino para lo que es la educación en general. El hecho de que estén dentro del ranking de los mejores centros educativos, creo que habla muy bien del trabajo que se realiza acá. Y para mí, personalmente, el hecho de que me brinden un espacio el día de hoy para hacer la ponencia, todavía mayor orgullo de poder realizarla, ¿verdad? En un centro educativo como este, ¿verdad? Entonces, de verdad, muchas gracias y bueno, no sé si hay alguna consulta o algo así. ¿Qué música es mejor para estudiar? Dicen, bueno, ok, vamos a responderle a Susana. Vean, la idea, cuando usted está estudiando, por ejemplo, hay gente que pone la música a todo volumen, no, de eso no se trata. Porque en ese momento entonces la música está pasando a un primer plano de atención. La idea es que usted pone, o cuando se recomienda música para estudiar, es para crear una cuestión que también puede ser un tema de otra ponencia, lo que es musicoterapia. Música apenas audible, apenas que nos endulce una cortinita, ¿verdad? Que nos queda ahí en el ambiente sonora, para que nos comencemos a distraer, digamos, de lo que realmente está pasando fuera de esa cortinita. No sé si me explico.
Y generalmente lo que se busca, ojalá que no sean pulsos muy acelerados, que no sea música muy acelerada, porque igual lo que buscamos es un estado donde baje la mente a un punto cero, digamos, que se vuelva completamente receptiva. Se supone que entre más logremos llegar al punto donde nos levantamos en la mañana, cuando nosotros abrimos los ojos y que usted lee algo o lo que sea, entonces uno se siente súper fresco en la mente. Esa es la idea de bajar hasta ese momento. Entonces, como decir un género como tal, no. Por ejemplo, yo soy alguien que cuando ocupo concentrarme, generalmente me meto con música chill out, por ejemplo. Entonces ahí lo pongo y lo pongo en el ambiente. O un poquito de la mal llamada música clásica, que en realidad se llama música académica, ¿verdad? Un poquito de jazz o algo así. Y cosas, y generalmente me gusta escuchar cosas que yo no conozca, porque si no me distraigo también, me explico. Estamos hablando que si de un pronto a otro estoy tratando de concentrarme y resulta ser que es la canción que ya me sé, termino cantándola y ya me desconcentré y entonces ya no, ¿verdad? Entonces, ojalá que sea música muy instrumental, con una pulsación baja y a un volumen mínimo, como tal. Igual. ¿Está bien? No sé, ahí sí quedó clara la consultita esta de qué Ajá. música es mejor para usted. Dime. Jorge, ¿me escucha? Claro, Fito. Sí, no, muchas gracias. Muy, muy lindo el programa y muy instructivo. Las primeras preguntas me las despejó muy bien. Ahora tengo otra inquietud hace años. Tal vez usted puede contestarme. ¿Por qué las personas que son, o le llamamos tartamudos, cuando hablan, tartamudean, pero cuando cantan, cantan normal, sin tartamudear? Gracias. Sí, eso ha sido todo un tema de debate, porque, bueno, yo he leído un par de artículos al respecto. Sin embargo, todavía sinceramente no se sabe. O sea, es dentro de las incógnitas, así como hablaba ahorita yo de lo de la demencia y lo del Alzheimer, ¿verdad? Relacionado con la música. Eh, Hay unas teorías, por ejemplo, que hablan de que, por ejemplo, vamos a verlo así. Yo hace un rato exponía que el cerebro es el encargado de ser esa biblioteca, digamos. ¿Me explico? Y el cerebelo es el encargado del movimiento. Y que la parte ya de lo que es toda la médula espinal es como un internet de alta velocidad, decía yo, que conecta con todos los puntos del cuerpo para decirle qué tienen que hacer y qué no. Bueno, la cosa es que la teoría esa que yo he leído, ¿verdad? Como le digo, no es una teoría, no se puede aseverar, es que el cerebelo, al ser una pulsación rítmica, melódica, se activa de una mejor forma que en el aula, ¿verdad? Aunque nosotros también tenemos una aula en el ritmo, pero el aula en el ritmo es más inconstante que el ritmo musical que efectuamos a la hora de cantar. Eso es lo que yo leí, ¿verdad? Y lo he leído ya en unos 2 o 3 artículos, que esa es la teoría, ¿verdad? Pero no está comprobado. Entonces sigue siendo una teoría. Ok, ok. Bueno, sí, muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Fito. Lo Y felicito. gracias por estar aquí. Vea, voy a hacer un paréntesis aquí, ¿verdad? Vea que Fito nos está escribiendo desde las Antillas Holandesas, ¿verdad? Fito, para mí es un honor que esté en este chat ahorita. Y saludo, porque Fito, aparte, como manager internacional que es, y su amplia trayectoria en música, tanto en Costa Rica como fuera de Costa Rica, ¿verdad? Fito, ¿verdad? Muchas gracias por estar acá, ¿verdad? Al igual que todos ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, ahí estoy viendo a Luis Gerardo, a Ligia, a Margarita, a Doña Flor, que anda por ahí, a Doña Sandra, ¿verdad? Ramiro, Anita, bueno, todos los que están ahí conectados, ¿verdad? Los que han estado conectados, ¿verdad? Etcétera, los que van ahorita estoy viendo que aquí tengo varios WhatsApp, vamos a ver si, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Agradecerles el espacio, como decía, el tiempo. No sé si hay alguna otra dudita o comentario que tengan por ahí, con todo gusto. Ok, estamos. Bueno,
Entonces, si no hay comentarios, Luis, usted manda, ¿verdad? No, creo que agradecerle, por supuesto, el tiempo, la disposición y el interesantísimo tema que vimos. Muchos datos que creo que la mayoría no conocíamos y que nos puede dar pistas de cómo mejorar nuestra vida. No solo si somos profesores o padres de familia, estudiantes en la escuela, para nuestra vida cotidiana. Definitivamente son consejos bastante valiosos que nos van a servir y ojalá que podamos retomarlos y en algún momento retomar una continuación, una segunda parte de esta interesante charla. Sí. Para aquellos que no pudieron conectarse, esto va a quedar grabado en YouTube. Entonces, posteriormente les podemos compartir el link para que lo puedan compartir con sus conocidos. Y de la misma manera quedan invitados a las demás charlas que quedan de parte de COPECEP. Igual invitarlos a que, igual ahí en Facebook, mi página es Jorge Fonseca 432, ¿verdad? Por si quieren ver un poquito, no solo de lo que hablamos, sino también de mi música, de música de otros compañeros que a veces estamos compartiendo, y mi página web, www.jorgefonseca432.com, donde van a ver un poquito más el quehacer mío, tanto como docente, como músico, como emprendedor también, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a estar conectados y, de verdad, agradecerles, ¿verdad? Muchas gracias a COPECEP y al espacio y a todos los que estuvieron escuchando la ponencia. Próximo de este viernes en 8, si Dios quiere, por si quieren verlo en el live, ahí de Jorge Fonseca 432, vamos a estar repitiendo la charlita que dimos antier de inteligencia emocional, porque vieran cómo la están pidiendo. Ahí regaron la bola y estuvo muy bien. Entonces vamos a repetir la ponencia de esta de inteligencia emocional a través de la página de Jorge Fonseca 432. Entonces, muchísimas gracias. Excelente. Quedamos atentos. Pasen una buena noche y quedan invitados a las demás charlas. Somos educación de alta calidad, somos enseñanza y solidaridad, formamos con respeto, responsabilidad y disciplina. Somos COPECEP, educación de calidad.